Hola compañeros y compañeras y profesores, el día de hoy les voy a hablar sobre el concepto de lo que es la sociedad de la distracción. Y bueno, ¿qué es la sociedad de la distracción? Bueno, como hemos visto a lo largo de los años, la tecnología ha pasado por muchos cambios hasta el día de hoy. Hasta el punto que antes nuestros antepasados nos han contado que ellos tenían un punto de vista completamente diferente hacia este concepto. Por lo que ellos nos cuentan que antes para hacer una actividad se tomaban el tiempo para realizarlo de una manera más relajada, debido a que antes eran un poco más comprensibles y no tenían la necesidad de hacer las cosas demasiado rápido, por lo que ellos aprovechaban el tiempo para realizar sus actividades en ese momento. Pero por un lado también tenemos a la tecnología, que nos ha facilitado de alguna manera la forma en que hacemos las actividades hoy en día, pero al mismo tiempo también nos ha perjudicado a nosotros mismos, ya que cada minuto que pasamos en ella cada vez se va perdiendo la comunicación, hasta tal punto que la tecnología se está volviendo un distractor para nosotros como sociedad. Por un lado, la distracción es un fenómeno que se genera por parte de uno, donde el concepto se define como un producto que causa atención, que por lo general es así un objeto, una idea que durante el proceso va adquiriendo interés, etc. Pero por otro lado, la distracción también se genera por medio de los diferentes medios de comunicación, en donde comúnmente las personas suelen estar al pendiente de lo que pasa a su alrededor, ya sea mediante el tiempo que le dedican a las redes, a internet, blogs, televisión, estaciones de radio, etc. En donde, hablando negativamente de esos conceptos, se les ha considerado una nueva forma de generar distracción, ya que, como hemos mencionado anteriormente, las personas al restar tanto tiempo en ellas se distraen con cualquier cosa que encuentren en cuestión de segundos. Pero como ya hemos mencionado anteriormente, en el pasado, para las personas, ellos tenían menos actividades que atender. Por ello tenían que hacerlo por ellos mismos, ya que no contaban con los aparatos tecnológicos que tenemos en la actualidad, por lo que había menos distractores, y por ello a veces se distraían con las pinturas, libros, escrituras, etc. Lo cual, esto de alguna manera les permitía trabajar de una manera un poco más lenta, y aquí es donde entra la tecnología, que ha ido evolucionando a través de los pasos de los años. ¿Qué se explota en la sociedad de la información? Como hemos visto a lo largo de los años, lo que se ha podido hacer en la actualidad se ha logrado gracias a la tecnología, ya que anteriormente lo que no se podía hacer antes, ahora se puede realizar en las actividades, por lo que la información que se recolecta a través de los años cada vez nos va sirviendo para seguirla promoviendo por generaciones hacia una sociedad que seguirá generando distracciones. Los medios de comunicación son la vía para difundir información de diversa índole, referente a finanzas, economía, política, cultura y deportes, por mencionar algunos ejemplos. Esa es en resumen la función de los medios de comunicación. Sin embargo, existen intereses particulares y ajenos a los ciudadanos, que buscan la manera de incidir en las decisiones políticas que a su conveniencia colaboren a sus propias causas. Hemos visto cómo últimamente en el país se ha dado un ambiente hostil entre el gobierno y los empresarios. Esto es el resultado de poco más de una década del involucramiento del sector empresarial en la política. Su deseo por controlar ya no solo su negocio, sino hacer de la ciudad en la que opera, el estado o el país, si es posible, un departamento más dentro de su empresa. Los medios de comunicación se han convertido en actores políticos importantes en las democracias contemporáneas. Su mayor poder reside en su capacidad para influir en el poder de los gobiernos, jueces y legisladores, el poder de la política, el poder de la decisión de los ciudadanos. Por ello, han dejado la neutralidad y han tomado una posición dentro de este tablero de ajedrez, y desde luego que no es en pro de la sociedad. En las últimas décadas es mucho más notable que abandonaron los principios del código deontológico del periodista, y más que informar y ejercer activamente la libertad de prensa, defienden la libertad de empresa. Y ustedes me dirán, estás paranoico, eso no sucede en México. Bueno, un ejemplo es cuando mediante una campaña publicitaria se enaltece las virtudes de un candidato, sus errores o fallos se desvirtúan, mientras que al otro candidato se le genera una campaña que lo haga ver como la peor opción para la ciudadanía. Otro ejemplo es la distracción generada para evitar que se hable sobre las manifestaciones de una comunidad en contra de alguna empresa refresquera o minera que se apropia del agua potable de toda la comunidad, y no conforme con eso,
contamina ríos, lagos o el mismo subsuelo de todas las comunidades aledañas. Los rumores son considerados enfermedades cuya propagación contagiosa parece más fácil y rápida que la de un virus, y en el caso de México y el de la influenza no podía ser de otro modo cuando el virus del rumor resultó más contagioso que el del H1N1. Se vivió realmente una epidemia de rumores, y es que la epidemia de la influenza desató psicosis entre los mexicanos, ya sea en las páginas de internet, chats, blogs y etc. Comenzaron a circular leyendas urbanas sobre la epidemia. Otros hablaron acerca de la entrada de la mentira del año. La palabra distracción es utilizada para describir una desviación de atención por parte de un individuo sobre un asunto que debería ser atendido. Desde la teoría de la información, se trata de un ruido que no permite que la persona enfoque su atención sobre un punto específico. Puede deberse a factores externos o bien factores internos. En cualquier caso, se trata de una acción mediante la cual es separada el interés que se tenía sobre cierto objeto, idea, persona o etc. Manipulación de los medios de comunicación. Todas son malas noticias todo el tiempo. Las historias que nos bombardean en la televisión, la radio e incluso las redes sociales a menudo tienden a ser deprimentes, provocan miedo y ansiedad, y se extienden como la pólvora. Pero todos sabemos que cosas buenas suceden en el mundo. Las noticias negativas denominan las noticias porque estábamos cableados para responder más a ellas. Es simple ciencia del cerebro, y se remota a los días en los que necesitábamos cada pedacito de noticias que pudiéramos encontrar con el fin de garantizar nuestra supervivencia. Depredadores, la falta de alimentos y agua, el mal tiempo, otros seres humanos repugnantes. Nuestro cerebro primitivo responde a las malas noticias porque en un tiempo nosotros necesitábamos saber todo. Información errónea versus desinformación. Mucha de la información con la que nos bombardean a través de una variedad de fuentes de medios no es confirmada o no se han comprobado los hechos. Muchas de las personas, las noticias de las cuales la gente está recibiendo son de sitios sátira, sitios blog o web que permiten que cualquiera publique una historia sin tener que comprobar sus puntos o la fuente de su material. Se ha convertido en estándar de negocios difundir y hacer viral la presentación de reportes de mala calidad que nunca sostendrían los estándares del viejo periodismo, incluso sin molestarse en averiguar quién financió la historia, quién es el dueño de la página web en que apareció por primera vez, la fuente de la información, y si no o cualquier otra fuente de las noticias que se han reportado sobre lo mismo, ya sea de forma digital, impresa, por internet o en televisión. La desinformación abunda. Esta es información que no tiene ninguna base en la realidad o que es el resultado de poderes, habilidades periodísticos o de reportes de mala calidad. La información que erróneamente es llamada hechos y consigue transmitirse de persona a persona, de red a red, y con frecuencia se hace global antes de que alguien decida hacer finalmente un poco de comprobación de los hechos. Incluso cuando se presenta más tarde con hechos, rara vez cambia las mentes de aquellos que ya están arriesgados en las falsedades, especialmente si esas falsedades apoyan sus ideologías y visiones en el mundo. La desinformación es plantada a propósito como semillas que crecerán para ser hechos aceptados. Propaganda, rumores, chismes, noticias y alarmismos, todos han sido propagados con una agenda, usualmente para provocar miedo y paradoja, y para hacer que las personas reaccionen de una manera específica. A veces es difícil saber distinguir la información errónea de la desinformación, y con frecuencia la manipulación se produce de una manera sutil en un nivel subconsciente, lo que hace que sea más fácil de identificar. Una de las principales razones por las que permitiremos esto es porque nos distraemos tanto voluntariamente por la idea de los medios de comunicación de lo que nosotros sabemos usar. Nosotros preferimos gastar nuestro tiempo y energía en estas distracciones que tener que hacer frente a nuestras propias verdades. Esto podría explicar fácilmente el poder de las redes sociales para crear su propia forma de control mental a medida que más personas pasan más tiempo en sitios que permiten cada posible forma de distracción. En conclusión, estamos sumamente expuestos a una decena de medios tradicionales y digitales que dan información que puede o no ser cierta,
y que puede o no estar sesgada o manipulada con fines particulares. Por lo tanto, debe de surgir de nuestra parte la curiosidad e inquietud para cuestionar todo lo que nos dicen que es cierto. Los medios de comunicación quieren venderse como el dueño de la verdad absoluta, como si la velocidad fuese mejor que la veracidad. Por ello, surgió la infodemia a raíz de esta presente pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19. Todos, tanto medios, especialistas y personas no profesionales, daban sus opiniones, teorías conspirativas e hipótesis erróneas, como si fuesen fuentes confiables especializadas. Las consecuencias están presentes. El ejemplo más claro es cómo la opinión de un mandatario que quizá dijo de broma inyectarse o beber cloro se dio a conocer en el otro extremo del mundo, y aunque el sentido común nos dice que no se debe de hacer, centenares de personas lo hicieron. Si una nación dice que otra tiene armas nucleares, los medios de comunicación no investigan, tampoco cuestionan, y simplemente se suman al circo mediático. Así como la campaña de desprestigio de la vacuna rusa Sputnik V, que por intereses que son más que obvios, se dijo que era la menos eficaz e incluso peligrosa por su falta de estudios que avalan a la misma. Meses después, podemos constatar que otras vacunas tuvieron efectos secundarios realmente peligrosos o incluso que su efectividad no fue como se proyectaba. Y aquí es donde yo me cuestiono, y a su vez te pregunto a ti que me estás viendo, ¿los medios de comunicación realmente son imparciales? ¿En verdad informan o solo nos dicen lo que ellos y sus aliados económicos o políticos quieren que sepamos? No todo es malo, sin embargo, nuestra sociedad tampoco puede cerrarse a esa gran puerta que hoy en día significa el Internet, y mucho menos creer ciegamente en lo que una cadena televisiva, un periódico o un periodista nos digan. Los periodistas, así como los políticos, deben de ser evaluados día con día para ganarse nuestra confianza. Busquemos más de una fuente de información, escuchemos todas las opiniones, sin importar si son acertadas o equivocadas, y atemos cabos, así es posible que podamos saber a quién sirve y qué intereses persigue. Porque aunque haya personas que creen que la política no es importante, créame, estimado auditorio, que esa afirmación es errónea. Bien lo dijo Franklin D. Roosevelt, en política nada sucede por accidente. Si esto sucede, usted puede apostar que fue planeado de esa manera. Eso es todo de nuestra parte, esperamos que haya disfrutado de esta cápsula informativa. Nosotros somos Soul of Warriors y como siempre, agradecemos su preferencia y en nombre de mis compañeros Gabriel Fuentes, Moisés Torres, Amairani Ramírez y su servidor Javier Noguera, nos despedimos esperando verlo en la siguiente ocasión. Que pase muy buena tarde, hasta la próxima.